De los aproximadamente 33 años y medio que Jesús vivió en la tierra, los evangelios nos brindan detalles sobre lo que fueron sus últimos 3 años de ministerio, ese ministerio público. Y también nos hablan con claridad sobre el nacimiento milagroso. Pero entre estos dos periodos se extiende un vasto silencio, casi 3 décadas, que la Escritura apenas menciona lo que sucedió, lo que ocurrió. Son los años que se llaman y se conocen como los años desconocidos de Jesús, el tiempo de su infancia y su juventud en Nazaret. Bienvenidos en el día de hoy a este estudio sobre la infancia de Jesús, los años desconocidos. Te habla el pastor Otoniel Font y qué bueno poder compartir contigo este tiempo tan maravilloso. Amo a Jesús sobre todas las cosas y quiero que tú también llegues a amarlo, a comprenderlo, a entenderlo, a vivir para Él. Por eso hago estos mensajes lo más que puedo todos los días, todas las semanas, simplemente para poder mostrarte quién es Él, lo que quiere hacer en tu vida y que lo puedas conocer y quizás algún día lo puedas amar tanto o más que como yo lo amo. Pero definitivamente nunca lo podrás amar tanto como Él te ama a ti. Descubre conmigo quién es Él, ámalo y vive para Él toda tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal y también comentar, hacer comentarios y déjanos saber qué piensas de todo esto. Hoy vamos a explorar algunos de esos capítulos más intrigantes de la vida de nuestro Salvador. Esos años que fueron los años donde se formó, sobre los que la Biblia mantiene un silencio casi total. Este silencio ha provocado durante siglos una fascinación comprensible. Como señalan diferentes escritores como Timothy Paul Jones, en una ocasión dice: los espacios en blancos invitan a ser llenados. A lo largo de la historia, leyendas y especulaciones y escritos apócrifos han intentado colorear estos años con historias fantásticas. Desde un niño Jesús moldeando pájaros de arcilla y dándoles vida. Probablemente has visto eso. Hasta viajes secretos a la India o Egipto para estudiar sabiduría esotérica. Pero hoy, en lugar de especular, nos acercaremos a estos años con reverencia y con mucho cuidado. Examinaremos lo que poco las Escrituras efectivamente nos revelan y exploraremos el contexto histórico y cultural en el que Jesús creció y vamos a reflexionar sobre el significado teológico de este periodo de silencio. Yo creo que al hacer esto descubriremos que incluso el silencio de la Biblia comunica verdades profundas sobre la misión de Cristo y sobre la naturaleza de su encarnación. Los relatos de la infancia temprana de Jesús realmente son un poco desconocidos. La Biblia no es completamente silenciosa sobre la infancia de Jesús. Mateo y Lucas nos proporcionan quizás unas ventanas preciosas, aunque breves, a sus primeros años. Dice la palabra que después del nacimiento en Belén, Lucas registra la circuncisión de Jesús al 8º día y su presentación en el templo a los 40 días, donde Simeón y Ana lo reconocen proféticamente como el Mesías que había sido enviado. Estos rituales demuestran cómo los padres de Jesús lo criaron en la fiel observancia de la ley mosaica. Mateo narra la visita de los reyes o de los sabios, algunos le llaman los magos, y posteriormente la dramática huida a Egipto para escapar de la masacre ordenada por Herodes. Este exilio temporal cumplió la profecía. Dice la Biblia que de Egipto llamé a mi hijo, declaró en Oseas capítulo 11, el verso 1, conectando la experiencia de Jesús con la historia de Israel. Tras la muerte de Herodes, la Sagrada Familia regresó, pero evitó Judea debido al reinado del cruel Arquelao, estableciéndose en Nazaret de Galilea. Eso lo dice Mateo capítulo 2, el verso 19 al 23. Esta aldea relativamente obscura sería el escenario donde Jesús crecería, tanto que llegaría a ser conocido como Jesús de Nazaret. El único vistazo que tenemos de Jesús entre su infancia y el inicio de su ministerio a los 30 años es el fascinante episodio que se registra en el libro de Lucas capítulo 12, el verso 41 en adelante, donde la Biblia nos dice que a los 12 años de edad, en la que un niño judío comenzaba a transicionar hacia lo que eran las responsabilidades de ser adulto, Jesús acompañó en aquella ocasión a sus padres a Jerusalén para lo que era la fiesta de la Pascua. Cuando terminó la festividad, Jesús permaneció en el templo sin que sus padres lo supieran.
Después de 3 días angustiosos, lo encontraron y dice la Biblia que estaba sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndole preguntas. Todos estaban asombrados de su comprensión y de las respuestas que él también daba. Cuando María expresó su angustia, la respuesta de Jesús fue reveladora. Él declaró: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Esta declaración, sus primeras registradas en los evangelios, revela una conciencia temprana de su identidad única y su relación esencial con nuestro Padre celestial. Óigalo bien, en Lucas concluye este episodio con un versículo que básicamente resume de forma extraordinaria todo esto. Dice la Biblia: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, según Lucas capítulo 2, el verso 52. Esta breve declaración nos proporciona el marco para comprender todo el periodo de los años desconocidos. Este verso señala un desarrollo integral y equilibrado. Tanto crecía intelectualmente en sabiduría, como también su desarrollo físico en estatura, pero también en madurez espiritual, en gracia para con Dios, pero también en el progreso social, en gracia para con todos los hombres. El autor Joel B. Green declara de esta manera: este versículo no es meramente un dispositivo literario para avanzar la narrativa, es una ventana teológica que nos muestra que Jesús experimentó un auténtico desarrollo humano en todas sus dimensiones. Nazaret era una aldea en Galilea. Y para comprender los años formativos de Jesús, debemos entender el contexto en el que él creció. Nazaret era una pequeña aldea rural en la región de Galilea, con una población estimada de apenas de 400 habitantes durante ese primer tiempo, ese primer siglo. A diferencia de las ciudades cosmopolitan o costeras, las más grandes, ¿verdad? O esa ciudad, si la comparamos con Jerusalén, por ejemplo, Nazaret era un lugar humilde, un poco distinguido. Y de hecho, cuando Felipe le habló a Natanael sobre Jesús de Nazaret, este respondió de forma escéptica. Y recordamos las palabras. Él dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Arqueológicamente sabemos que Nazaret era un lugar judío que era muy conservador a través de los descubrimientos que se han hecho. Y estaba situado cerca de la ruta comercial que conectaba a Egipto con Mesopotamia, pero lo suficientemente retirada para mantener una identidad cultural de forma distintiva. Las casas en aquel lugar eran modestas, a menudo excavadas parcialmente en las laderas rocosas sobre habitaciones pequeñas y patios bastante compartidos. Jesús no creció en un palacio, ni tampoco en un gueto, sino una aldea con una vida simple pero dignificada, donde las tradiciones judías se mantenían firmemente, donde no estaba aislado de las influencias más amplias del mundo mediterráneo y del mundo en general, sino que la realidad es que creció en un lugar donde podía crecer, y valga la redundancia, en todas las áreas de su vida. Jesús creció en lo que probablemente era una familia bastante numerosa. Los evangelios mencionan a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, debo decir, además de hermanas que no se nombran en la Biblia. Esta referencia la puedes buscar en Marcos capítulo 6. Ya sea que interpretemos esto como hermanos biológicos o primos, dependiendo de las diferentes tradiciones que la gente tiene, está claro que Jesús experimentó la dinámica de una familia judía típica. José, el padre terrenal de Jesús, es identificado con la palabra en el original como tectón, que en Mateo capítulo 13 así lo dice, que es un término generalmente traducido como carpintero, pero que más precisamente ese término es artesano o constructor, abarcando trabajos en madera, piedra y posiblemente metal. En otras palabras, Jesús fue educado en esto. Realmente el oficio familiar fue traspasado a nuestro Señor. Y este detalle es teológicamente significativo, como lo declaran personas y lo demuestran como escritores como N.T. Wright. Jesús pasó, dice él, la mayor parte de su vida en el trabajo manual, dignificando así toda labor humana honesta. El creador del universo trabajó con sus manos, transformando la materia bruta en objetos útiles para toda la comunidad. La madre de Jesús
María habría sido responsable de la educación inicial de sus hijos, incluyendo las primeras oraciones, los pasajes de las Escrituras y enseñarle las observaciones que en aquel tiempo eran religiosas o tradicionales. Las madres judías típicamente instruían a sus hijos hasta aproximadamente los 5 años, cuando los varones pasaban más tiempo aprendiendo del padre. Oiga bien, en el día de hoy, Jesús tuvo que haber tenido una educación judía en aquellos tiempos. Jesús tiene que haber tenido aquella experiencia de los estudiosos religiosos, si le podemos llamar de esa manera. Alrededor de los 5 a 6 años, los niños comenzaban su educación formal dentro de la sinagoga local, donde aprendían a leer y a escribir utilizando las Escrituras, especialmente el Pentateuco. Para los 12 años, un niño judío había memorizado porciones sustanciales de la Torá. Los más prometedores continuaban estudios avanzados desde los 12 o 13 años, mientras que otros se concentraban en aprender únicamente el oficio. ¿Recibió Jesús esta educación formal? Oiga, hermanos, su capacidad para leer las Escrituras públicamente, el conocimiento profundo de la ley y de las tradiciones sugieren que ese tiempo que la gente dice que fue desconocido, lo pasó estudiando la palabra. Lo pasó estudiándolo en lo que eran las tradiciones de aquellos tiempos. Sin embargo, cuando él enseñaba, dice la Biblia, que las personas se asombraban preguntando, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Indicando que no había recibido educación rabínica formal en las prestigiosas escuelas de Jerusalén. Jesús probablemente lo que recibió fue la educación que típicamente estaba disponible en esa ciudad. Pero su extraordinaria sabiduría y entendimiento de las Escrituras trascendía aquella educación formal, demostrando la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, demostrando el llamado de Dios para su vida. Oiga bien, el prolongado silencio sobre los años formativos de Jesús, lo que nos demuestra es una también verdad teológica, lo que es la profundidad de su encarnación. Dios, el Hijo de Dios, no simplemente aparentó ser humano o asumió temporalmente nuestra humanidad. Él vivió genuinamente cada etapa del desarrollo humano. Como expresa de una forma, me parece que magistral, Iriono de Lilión en una ocasión, Él santificó cada edad al pasar a través de ella. Jesús experimentó la dependencia infantil, los descubrimientos de la niñez, las transiciones de la adolescencia y los desafíos de la adultez joven. No evitó ningún aspecto de la experiencia humana, excepto el pecado. El silencio bíblico sobre estos años sirve como un poderoso recordatorio de que Jesús vivió una vida extraordinaria en su contexto. No fue un prodigio espectacular realizando milagrosos procesos o cosas en ese momento o milagros precoces, como sugieren algunos evangelios apócrifos, sino que fue un niño y un joven que, aunque sin pecado, creció de manera natural y auténticamente humana. La realidad que el misterio de la encarnación lo vemos aquí en este tiempo silencioso. Él no cruzó ninguna etapa, él la vivió de forma correcta, por supuesto, bajo la supervisión de sus padres y siendo educado en la palabra del Señor. Los 30 años de preparación antes de esos 3 años y medio de ministerio público nos enseñan algo profundo sobre los valores divinos. En nuestra cultura, obsesionada con el éxito rápido y visible, la vida de Jesús demuestra que lo que sucede en el anonimato y la oscuridad es tan sagrado e importante como lo que ocurre en el escenario público. Mucha gente no entiende eso. Y mucha gente no entiende en el día de hoy en qué tienen que preparar a sus hijos. Hoy vivimos en un tiempo donde lamentablemente queremos exponer a nuestros niños a las redes sociales, a que sean famosos desde primera intención. Los exponemos a tantas experiencias, oiga bien, que pueden ser muy maravillosas, pero nunca debemos descuidar que en esos tiempos silenciosos donde nuestros niños están siendo desarrollados, la palabra de Dios tiene que ser primero. El mensaje de la palabra del Señor tiene que ser necesario. Se tiene que instruir a nuestros niños en las verdades espirituales, como así pasó con Jesús. Estos años silenciosos fueron años de preparación, no de inactividad.
Jesús estaba absorbiendo profundamente las Escrituras, observando las realidades cotidianas que más tarde Él incorporaría en todas sus parábolas. ¿De dónde el Señor sacó esas parábolas? De lo que vivió, de lo que vio durante esos tiempos que le llaman los tiempos oscuros. Él desarrolló relaciones humanas que nutrían su compasión y sobre todo cultivando esa comunión constante con el Padre que caracteriza su ministerio. Es significativo cuando nosotros vemos a Jesús finalmente que interrumpe en la escena pública. Estaba tan formado en carácter y propósito que ni las tentaciones del desierto, ni la adulación de las multitudes, ni la oposición de los líderes religiosos pudieron desviarlo. Imagínate que nosotros podamos criar nuestros hijos de esta manera. Oye, dale para atrás a esto y vuelve y escúchalo. Imagínate que nosotros podamos levantar a nuestros hijos con esta seguridad. Su brújula interna estaba firmemente calibrada después de décadas de desarrollo silencioso. Quizás de las lecciones más radicales de los años desconocidos es cómo Él dignifica lo que es ordinario. El hecho de que Dios encarnado pasara 30 años como carpintero en una aldea insignificante revoluciona nuestra comprensión de lo espiritual. Realmente vemos cómo Dios transforma lo ordinario y lo cotidiano en algo poderoso. Cuando consideramos que el Hijo de Dios decidió la mayor parte de su vida terrenal no predicar o realizar milagros, sino construir mesas, reparar arados, establecer relaciones en la comunidad pequeña, nuestra dicotomía entre lo sagrado y lo secular se destruye, colapsa. Timothy Keller en una ocasión observa que la larga permanencia de Jesús en Nazaret antes de su ministerio público es poderoso recordatorio de que Dios está presente en nuestras rutinas diarias, en nuestras responsabilidades familiares y en nuestras labores ocupacionales, como en los momentos de éxtasis espiritual o servicio religioso. ¡Qué verdad tan profunda! Oiga bien. Los largos años de preparación en la vida de Jesús nos invitan a reconsiderar nuestras propias estaciones silenciosas. En una cultura que celebra la visibilidad instantánea, el éxito temprano, el modelo de Jesús nos anima a valorar los periodos de desarrollo ocultos, ya sea un tiempo de educación, de aprendizaje de un oficio, de crianza de niños pequeños o de recuperación de una enfermedad. Son estaciones que pueden parecer invisibles e improductivas, pero en esos momentos podemos encontrar el propósito divino, sabiendo que Dios también valora estos tiempos formativos. El misterio visible siempre debe ser arraigado en un carácter de lo que Dios va formando en lo privado. Definitivamente tenemos que aprovechar estos periodos que para algunos son desconocidos o son simplemente perdidos. Es bien importante en el día de hoy como Jesús que tú y yo encontremos la dignidad en el trabajo ordinario. El hecho de que Jesús pasara la mayoría de su vida trabajando de forma manual desafía nuestra tendencia de jerarquizar lo que se llama nuestras vocaciones, de ver algo mejor que otro. No hay división entre trabajos espirituales y seculares. El reino de Dios, oiga bien, une todas estas áreas. Por aproximadamente 18 años, Jesús sirvió a Dios tan fielmente como un carpintero, lo haría más tarde como un predicador, eventualmente predicando al mundo entero. Qué cosa tan poderosa entender que en lo ordinario le damos gloria a Dios. Nuestro trabajo, cualquiera que sea, se convierte en adoración cuando lo realizamos con excelencia, integridad y con conciencia de la presencia de Dios. El carpintero de Nazaret santificó para siempre toda labor honesta. Finalmente, los años silenciosos de Jesús nos invitan a cultivar nuestra propia vida interior. Cuando Jesús emergió de Nazaret, poseía una claridad de propósito y una comunión con el Padre que evidentemente se había desarrollado durante décadas de disciplina espiritual en el lugar privado. Qué maravilloso cuando podemos desarrollar eso en nuestra vida. Ese resultado público que viene por causa de lo que hemos hecho en nuestra vida en privado. En nuestra era de distracciones constantes y vidas públicas digitales, quizás la lección más contracultural que tenemos es, de los años desconocidos de Jesús, es aprovechar el valor de la soledad, el valor del silencio y la construcción gradual de nuestra identidad arraigada en Dios y no en las valoraciones externas o en los logros visibles. Lo que acabo de compartir contigo es demasiado profundo. Y ojalá lo pudieras entender y comprender y analizarlo y entenderlo en esta hora. Especialmente si tú eres padre y madre en el día de hoy,
Aprovecha ese tiempo de formación para formar en tus hijos con el carácter que ellos necesitan para cuando salgan a la vida pública tengan la capacidad de vencer la tentación, de vencer al enemigo, de que nada los distraiga y de que nada los saque de aquello que Dios tiene para sus vidas. No te desesperes si estás viviendo un tiempo desconocido. Permite que el Espíritu Santo te vaya formando y que te vaya llevando para el momento en que salgas a la vida pública, tengas la fortaleza de carácter para vencer todas las cosas que el mundo va a traer a tu vida. Los años desconocidos de Jesús permanecen en gran medida velados por el silencio de la Escritura, pero este mismo silencio es algo muy elocuente. Nos revela a un Salvador que abrazó plenamente nuestra humanidad, que valoró la preparación silenciosa por encima del espectáculo público y que dignificó el trabajo, dignificó las relaciones y las responsabilidades ordinarias de la vida cotidiana. Lejos de ser un vacío histórico irrelevante, estos años formativos en Nazaret son teológicamente ricos. Nos muestran que la encarnación no fue un breve disfraz que Dios usó, sino una inmersión total en la experiencia humana. Óyelo bien, ni comiences a inventar ni a especular como tanta gente lo hace allá afuera. Este tiempo de silencio nos demuestra el desarrollo, el crecimiento de Jesús durante toda su vida, que lo preparó para cumplir con su ministerio de forma completa. Mientras hoy concluimos este tiempo de estudio sobre la infancia y los años desconocidos de Jesús, quizás la pregunta no es tanto qué estaba haciendo Jesús durante esos años, sino preguntarnos en el día de hoy, ¿qué nos enseña el silencio de Dios sobre estos años? La respuesta me parece que es muy simple y es que nos enseña a encontrar lo sagrado en lo ordinario, lo divino en lo cotidiano y el propósito eterno en las estaciones aparentemente silenciosas de nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este tiempo maravilloso y le pido a Dios que tú puedas reflexionar y te invito a que pienses en el día de hoy. ¿Qué estación silenciosa estás atravesando en tu propia vida? ¿Cómo podría Dios estar trabajando bajo la superficie, preparándote para lo que viene, para algo más grande? Te invito a que compartas tus reflexiones y comentarios conmigo en el día de hoy. Y le pido a Dios que te enamores cada vez más de Él y que sigas su modelo perfecto.